ASA. Ecuador decreta el estado de excepción nacional durante 60 días y mantiene las elecciones generales para el 20 de agosto. Ese fue el contundente mensaje del presidente Guillermo Lasso al terminar un Consejo de Seguridad de Emergencia, en respuesta al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia este 9 de agosto cuando salía de un mitin político en una escuela de Quito. Que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. El decreto ejecutivo 841 suspende algunos derechos fundamentales, dispone la movilización de la policía y las Fuerzas Armadas en territorio nacional, les permite el acceso a domicilios de civiles sin previa orden judicial, entre otros. Este nuevo estado de excepción deroga el del pasado 23 de julio, emitido para 3 provincias tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Una medida que busca proteger a los votantes para las elecciones anticipadas, luego de que Guillermo Lasso decretara la llamada muerte cruzada ante la crisis política que vive el país. El centrista Fernando Villavicencio había denunciado amenazas en su contra el pasado 1 de agosto por parte de alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros. Este hecho, este asesinato, no entendemos dónde estuvo la policía, dónde estuvo el resguardo policial, sabiendo que Fernando tenía un 96% de amenazas y más los últimos días fue amenazado por este grupo criminal. Minutos antes de ser asesinado, Villavicencio se había referido a la inseguridad. El movimiento político Construye exigió justicia para este crimen, que ya deja varios sospechosos, uno de ellos muerto como producto de las heridas durante el mitin. Un tema complejo, una conmoción que no solo afecta a Ecuador, sino a toda la región y a todos en el continente. Nos acompaña para analizar el tema la colega María Fernanda Egas, periodista de La República, del Instituto Interamericano también por la Democracia, Inchet, agente retirado de la DEA, y vía Zoom el ex cónsul general de Ecuador en Miami, Marcel Feró. Empiezo contigo, María Fernanda, porque has hecho un gran análisis detrás de bastidores de lo que está ocurriendo. Entendemos que los cárteles de la droga, Sinaloa y otros, están tomando control y esto es prueba de que ese país está bajo el acecho del narcotráfico. Así es. Buenas noches primeramente y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, hay una lucha territorial por el control de los puertos, especialmente el puerto de Guayaquil, que es el más grande del país, por parte de los cárteles de la droga de México y también de la mafia albanesa. El país ha estado viviendo horas muy negras y tristes con motines carcelarios, también con violencia en las calles, con cruces y ajusticiamientos dentro de ellos mismos, pero también la población civil ha sufrido mucho y estamos en un momento en que se ha contaminado la política y es muy grave que la narcopolítica prácticamente esté operando. Tenemos candidatos y también funcionarios públicos que han sido ajusticiados por los carteles de narcotráfico que son operados en el Ecuador por bandas como los Choneros, los Lobos y muchas que en este momento están a la luz pública. Nosotros hemos conversado, Jim, como agente retirado de la DEA, en este mismo espacio sobre el control de la droga y lo que no se ha hecho para detenerlo. ¿Esto es una prueba más de que realmente vamos perdiendo la batalla? Sí, porque fíjate, en el cultivo de coca en Colombia ha incrementado geométricamente. Eso quiere decir que hay laboratorios de cocaína, tiene que haber entonces procesamiento de la cocaína, venta, logística, movimiento de la cocaína. Ecuador está en un lugar muy conveniente para esas organizaciones, para exportar esa droga a través de la costa del Pacífico. Y así va de la costa del Pacífico hacia el norte, donde lo llega hasta México y entra a los Estados Unidos. Y volvemos al problema principal. Todos estos problemas que están causando en Latinoamérica son porque el consumidor
número 1 de la droga en el mundo está en este país y no hacemos lo suficiente para la educación, tratamiento y rehabilitación de los adictos a las drogas. Estas personas se están matando entre ellos mismos. Los carteles de la droga de Sinaloa y de Nueva Generación tienen sus representantes en esos países. Ellos son los que arreglan el transporte, les pagan a estas pandillas locales para que controlen el comercio local y controlen los puertos para ellos poder traer esa droga a los Estados Unidos, de donde viene el dinero que mantiene esas organizaciones en todas partes. Otro problema que tiene Ecuador es el lavado, es el dólar. Hizo mucho bien, pero el lavado del dinero, del dólar en Ecuador está documentado. Ahí está la situación de Alex Saab usando los bancos en Ecuador para lavar el dinero. Un país dolarizado desde un país los 90, dolarizado, por supuesto. donde hay poco control, mucha corrupción. Es el cielo para ellos. Así es. Conversaba con Jim Chet, ex cónsul, señor Feró, sobre el tema de los presuntos autores de este atentado estilo ejecución. Nosotros pensamos que se trataba de venezolanos, pero no se descarta, a pesar de que han señalado que son de origen colombiano, que pueda estar involucrado estos aires bolivarianos de esta revolución que lideran desde Cuba los Castro y desde Venezuela Nicolás Maduro. ¿Qué nos dice? Señor Feró. Buenas noches, Alejandro, y buenas noches a mis compañeros periodistas. Sí. Y al público en general. El contexto de este crimen político es que Fernando Villavicencio, como periodista, desde hace muchos años atrás, investigó, descubrió la corrupción del gobierno de Rafael Correa. Es muy conocida la investigación que la denominó Arroz Verde, que se refería a los recibidos de Odebrecht. Y es por esa investigación que Rafael Correa recibió la primera condena que ha recibido de 8 años de prisión y por la cual está prófugo en Bélgica. Luego Fernando Villavicencio, electo a la Asamblea Nacional, realización continua. Bueno, tenemos alguna dificultad. Y ahora como presidencial enarboló para determinar la corrupción en Ecuador. Tenemos alguna dificultad con el Zoom, esta conexión con el excónsul Marcel Feró. Vamos a intentarla nuevamente. La policía actuó rápidamente. Villavicencio, como colega también tuyo, que lo conociste bastante, me contabas también que tuvo una entrevista con Jaime Beliaki, tuvo contactos recientes esta semana con periodistas también del sur de la Florida. ¿La policía y las conexiones con Rafael Correa están directamente entrelazadas? Bueno, cuando Rafael Correa estuvo en el poder por 10 años y luego igual su permanencia continúa dentro de varias instituciones, el correísmo ha quedado en las bases de la mayoría de las instituciones, inclusive en nombramientos de jueces, que son los que liberan a estos narcotraficantes y sicarios. De hecho, uno de estos sicarios fue liberado recientemente. Entonces, tenemos que el correísmo sigue operando en el Ecuador en varios poderes del Estado, como él dijo que se los había tomado todos. Y lamentablemente Fernando fue muy valiente, muy audaz y ha perdido la vida precisamente por estas denuncias. Él tenía más de 250 denuncias contra la década de gobierno de Rafael Correa, porque él investigaba principalmente delitos de cuello blanco, en el tema petrolero, que era su especialidad. Él estuvo trabajando en Petroecuador, también temas de hidroeléctrica, minería, un tema que lo tenía bastante preocupado, y por supuesto ya el tema de lavado de dinero y delitos vinculados al narcotráfico. Cuando tenemos un minuto antes de irnos a la pausa, Jim, fíjate estas conexiones, tú hablabas de Alex Saab, la infiltración del correísmo en todas las instituciones, el chavismo, el castrochavismo, regado por la... ¿Eso es lo que está operando en nuestros países? Es lo que estoy viendo desde hace tiempo. No es accidente. Mira, no es un accidente, no es cuando la gente estaba en la calle, el grupo de gente estaba en la calle en Bogotá quemando los buses y protestando. Yo sé, porque he estado en contacto con coroneles de la Policía Nacional que arrestaron a
rusos de la embajada rusa en Bogotá y a venezolanos que iban a las cajas automáticas a sacar dinero y vieron cuando repartían el dinero. O sea, esto es algo que no es espontáneo, esto es controlado, manipulado por diferentes facciones criminales, políticos y criminales. Una organización criminal internacional. Exacto. De la que estamos hablando. Seguimos con el tema a la vuelta de la pausa y al regresar continuamos con estos destacados panelistas analizando, como ya les dije, la ola de violencia sin precedentes que vive Ecuador. Pero antes vamos a ver algunas de las reacciones de la comunidad internacional al asesinato del candidato presidencial. El 20 de agosto, compañeras y compañeros, se decide entre la mafia y la patria. Fernando Villavicencio estaba segundo en intención de voto para las elecciones del 20 de agosto en Ecuador, cuando fue asesinado a tiros en la noche del miércoles en Quito. Candidato de los movimientos de Centro, Construye y Gente Buena, este periodista y ex integrante de la Asamblea Nacional de 59 años, buscaba por primera vez la presidencia del país con un fuerte discurso contra la corrupción. Nacido en la provincia de Chimborazo, en el sur de Ecuador, Villavicencio creció en el campo hasta que su familia migró a Quito. Durante años ocupó un cargo en el área de relaciones comunitarias de la estatal Petroecuador, antes de volcarse al periodismo. Como reportero, Villavicencio destapó un esquema de sobornos que salpicó al expresidente Rafael Correa, quien desde 2017 vive en Bélgica y fue condenado en ausencia a 8 años de cárcel. Sus investigaciones le valieron varias órdenes de prisión. En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió medidas cautelares tras ser sentenciado a 18 meses de cárcel por injuriar a Correa. En esa ocasión se ocultó en la selva amazónica para evitar cumplir la condena. 2 años después, un juez ordenó encarcelarlo por supuestamente revelar información reservada con correos electrónicos hackeados a la administración de Correa. Entonces se refugió en Lima hasta 2017, cuando regresó al país bajo el gobierno de Lenín Moreno. Llegó a ocupar luego un lugar en la Asamblea Nacional, donde presidió la Comisión de Fiscalización y desde donde siguió denunciando casos de corrupción. Yo soy un hombre feliz. La semana pasada, Villavicencio acusó en 2 ocasiones amenazas contra su vida y su equipo de campaña. Que vengan los capos del narco, vengan. Que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo, que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. Además de la lucha contra la corrupción, entre las propuestas de Villavicencio estaba atender el desempleo y construir una cárcel de máxima seguridad en la Amazonía. A nosotros esta democracia nos ha costado la vida. Seguimos con el panel, María Fernanda Egas, Ginchet y también el excónsul Marcel Feró. Hemos reconectado con él, excónsul de Ecuador aquí en Miami. Hay un esquema que pareciera, señor Feró, internacional, no solo local. En México vemos como el presidente AMLO intenta justificar que no fue el cártel de Sinaloa, pero hasta la Patagonia yo creo que hay pues una organización criminal que está detrás de los que aspiramos a vivir en un mundo libre. ¿Qué nos dice? El contexto de este crimen político es muy claro. Fernando Villavicencio, como periodista, descubrió los casos de corrupción de Rafael Correa y los hizo públicos. Posteriormente, como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, continuó investigando la corrupción del periodo del correísmo. Y como candidato a la presidencia, enarboló la bandera de la lucha en contra de la corrupción. La pregunta es entonces muy simple. ¿A quién beneficia este asesinato? A muchos. A muchos. Así es. María Fernanda, fíjate, una respuesta difícil, pero te la hago. Como dice el señor Feró, ¿a quién beneficia este asesinato? ¿A quién beneficia esta crisis que se ha generado en Ecuador, que además no se han suspendido las elecciones? Y la que va de primera es la candidata del correísmo. Es decir, le abre las puertas a Rafael Correa para regresar en cualquier momento, a la izquierda que representó y a todos estos grupos que patrocinó. El crimen de Fernando Villavicencio solo beneficia al crimen organizado.
y eso lo sabe todo el Ecuador, lo reconoce la región, y yo creo que no hay ninguna forma de negar algo tan claro como que los que lo amenazaron están vinculados directamente y son los operadores del cartel de Sinaloa en el Ecuador. Entonces, esto le ha costado la vida a Fernando Villavicencio. Pensemos que es un periodista que siempre ha tenido el instinto de investigar, es de los pocos periodistas que se atrevió a investigar en la época de Rafael Correa, cuando él atacó ferozmente a la prensa. En el Ecuador no había libertad de prensa. Él siguió publicando sus investigaciones, empezaron los portales, los blogs, publicó desde su exilio también en Perú. Tuvo muchísima ayuda en Perú en esa época del IPIS, estuvo publicando en la revista Caretas. Entonces, él es una persona que además tenía muchísima afición por la verdad, ¿no? A él le dolía mucho el país y le dolía muchísimo la corrupción, que él la conocía perfectamente, tenía un olfato, era un sabueso para la corrupción. Jim, pero fíjate, no iba de primero, a pesar de que demostraba, contaba, trabajaba para visualizar lo que era la realidad del país, la gente no lo seguía él como el preferido, sino un candidato a la izquierda que es el que ha arruinado la vida de millones de latinoamericanos. ¿En qué ha fallado las instituciones que presiden? Por lo menos tú trabajaste en la DEA, FBI, que por cierto hay una comisión en Ecuador en estos momentos investigando también el origen y qué es lo que pasó allí con este atentado, con este asesinato. ¿En qué falla? ¿En qué falla qué? Estos organismos. El dinero, mano. El dinero. ¿Qué falta? El dinero que le sobra al narcotráfico le falta. El dinero corrompe. El dinero compra instituciones. Hay personas dentro de esos gobiernos y dentro de esas policías que te aseguro que dicen la droga, yo no tengo nada que ver con la droga. Pero no le dicen no al dinero que viene de la droga. Porque a veces no les pagan suficiente sueldo, quizás están en un momento difícil económicamente y el soborno es las agüitas, como lo dicen en México. Te preguntabas, organismos como la DEA, el FBI, a nivel internacional y con sus relaciones, ¿en qué están fallando? Pero es que mira, nosotros cuando yo estaba en diferentes países trabajando, no es que no podemos ir a arrestar a nadie, no podemos ir a tumbarle la puerta a nadie. Es las autoridades federales de ese país con quien se trabaja. En algunos lugares no se puede trabajar con nadie, porque se sabe que son todos comprados. Se trata de hacer lo que se pueda, cuando se pueda, con quien se pueda. Muchos de esos equipos hay que vetarlos, hay que ponerle un examen de polígrafo, hay que darles exámenes de orina para ver si están usando cocaína, hay que mandarlos a una escuela, hay que pagarles más para que y a veces nada de eso funciona. Al regresar del entrenamiento, cuando empiezan a trabajar, alguien los compra. ¿Cómo terminará? Se cae todo el programa. Sí, allí me lo deja muy claro. Sí. Realmente la debilidad que tenemos frente a la lucha de la corrupción, de es la corrupción. La corrupción. Señor Fero, ¿cómo terminará esta historia para usted? Esta historia me parece que va a terminar causando una reacción en el pueblo que ya se siente, porque hay desolación por este crimen político, hay miedo a flor de piel, pero también hay indignación, porque este no es el primer acto de violencia ni de sicariato, es, yo creo, la gota que derrama el vaso. Entonces me parece que aquí el pueblo va a reaccionar y va a exigir que se encuentre al autor intelectual de este crimen, porque estoy de acuerdo con que esto es acción del crimen organizado y de las mafias y de los carteles de Sinaloa, pero hay alguien que ordena estos trabajos, hay alguien que paga por estos trabajos, hay alguien que decide que esto suceda. Ese es el autor intelectual que hay que encontrar y el gobierno del Ecuador debe encontrarlo. Bueno, te iba a hacer una pregunta. Esa es la respuesta que va a exigir el pueblo del Ecuador y ya lo está exigiendo en las calles. Bueno. Ya están afuera pidiendo que se encuentre al autor intelectual de este crimen de Estado. Se nos ha terminado el tiempo, ojalá lo sepamos, ojalá se pueda desarticular. Ha sido un placer escuchar el análisis, ojalá lo podamos repetir en algún momento. Lamentablemente esta tragedia que está viviendo la comunidad internacional, no solo el Ecuador. Hacemos una pausa, amigos, y al regresar nos vamos a Cuba, donde el régimen inicia